aumento de personas que están abandonando la zona norte del país a causa de la inseguridad, la Asociación Rural del Paraguay se pronunció al respecto. Reunidos en la sede de la Asociación Rural del Paraguay, los líderes de una veintena de organizaciones gremiales emitieron su postura acerca de la inseguridad que se vive desde cada sector y lanzaron en conjunto un mensaje exigiendo al Estado que ejerza su rol consagrado en la Constitución para garantizar el derecho a la vida, la libertad, el trabajo y la libre circulación de las personas, bienes y servicios. Muchas personas inocentes, en especial paraguayos y paraguayas, de los sectores más humildes han sido asesinadas en nombre de supuestas reivindicaciones sociales. Otras han sufrido el temor fruto de las amenazas y el amedrentamiento para con sus familias y sus hijos, y en algunos casos el robo, la extorsión y el secuestro. Todo esto como parte de un plan de instalar supuestas zonas liberadas, que no es otra cosa más que el Estado no tenga ningún tipo de presencia que genere las posibilidades para que los grupos mafiosos y delictivos encuentren las condiciones para sus negocios mal habidos, llenos de sangre y dolor. Durante la exposición de algunos representantes, la situación en el norte del país con la presencia del EPP estuvo en primer plano de los reclamos, así como la falta de seriedad en el cumplimiento de las leyes vigentes. Y en eso los tres poderes en este momento están fallando. No es solamente el Ejecutivo que no está consiguiendo unas fuerzas de seguridad como corresponden. Tenemos también el Legislativo que no está vibrando, está enceguecido en su problema eleccionario y se olvidan de los problemas graves. Todo el Paraguay está en un escenario de inseguridad, más un clima emocional que afecta a la economía, porque ustedes no se olviden que la seguridad es un tema de afectación económica. Tanto así que no hay economía sin seguridad y no hay seguridad sin economía. Y al final del día, la economía es un tema que tiene afectación humana. Más economía o mejor economía, más seguridad. Menos economía o peor economía, más inseguridad. Durante el encuentro también los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de Robert Nato y Erika Reiser, fallecidos mientras se encontraban secuestrados por integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.